En los inicios de la Edad del Bronce tardío, el mundo mediterráneo fue sacudido por una serie de cataclismos que derribaron imperios, devastaron ciudades y reconfiguraron el mapa de las civilizaciones. En medio de este caos, emergió una fuerza enigmática y formidable, un torrente de migraciones conocido como los pueblos del mar. No eran una única nación, sino una coalición de grupos diversos, impulsados por la necesidad, la ambición y la sed de conquista, que barrieron las costas del Mediterráneo oriental, dejando a su paso una estela de destrucción y desolación. Desde las brumas del mar Egeo, o quizás de las islas y costas de Anatolia, estas tribus guerreras, de origen incierto pero de formidable poderío militar, desembarcaron en las ricas costas de Egipto y el Levante. Los imperios establecidos, como el poderoso Egipto de los faraones, se vieron forzados a defender sus fronteras con ferocidad, y aunque lograron contener la marea invasora en ciertos puntos, la influencia de estos pueblos del mar era innegable. Eran una fuerza que había llegado para quedarse, reescribiendo la historia de la región con la punta de su espada y el filo de su ingenio. Entre estos misteriosos invasores, una facción particularmente prominente y organizada echó raíces en la franja costera suroccidental de Canaán. Estos fueron los filisteos. Su asentamiento no fue una ocupación temporal, sino una colonización deliberada y estratégica. Eligieron una región de inmensa fertilidad, bendecida con tierras de cultivo, acceso al mar para el comercio y la pesca, y rutas vitales que conectaban Egipto con Mesopotamia. Allí, sobre los escombros de asentamientos anteriores o en lugares estratégicos, comenzaron a edificar sus propias ciudades. Estas ciudades no eran simples aldeas, eran fortalezas imponentes, bastiones de poder y control. 5 urbes principales se alzaron como pilares de su dominio: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Cada una era una ciudad-estado poderosa, gobernada por su propio señor o caudillo, pero unidas en una confederación que les otorgaba una fuerza formidable. Sus construcciones eran robustas, sus muros impresionantes y sus ejércitos temibles. Los filisteos no solo trajeron su fuerza militar, trajeron consigo una cultura distintiva y, crucialmente, una tecnología metalúrgica superior. Eran maestros en la forja del hierro, un metal que aún era una novedad para muchos pueblos de la región. Sus armas de hierro, espadas, lanzas, puntas de flecha, eran más duras y afiladas que las de bronce utilizadas por sus vecinos, dándoles una ventaja decisiva en el campo de batalla. Este dominio del hierro no solo se aplicaba a la guerra. También desarrollaron herramientas agrícolas avanzadas, lo que les permitió prosperar en la tierra. La tecnología, en sus manos, se convirtió en un arma de dominio. Su religión se centraba en deidades propias, siendo las más prominentes Dagón, un dios del grano o pez, asociado a la fertilidad y la agricultura, y Astarte, una diosa de la fertilidad y la guerra. Sus templos, con sus rituales y sacrificios, eran centros de su vida religiosa y cultural, cimentando una identidad que era ajena a la de los pueblos semitas de la región. Así, en un lapso relativamente corto, los filisteos se transformaron de invasores marinos a una potencia regional establecida, un formidable pentápolis que controlaba una franja vital de tierra. Su presencia no solo redefinió la geografía política de Canaán, sino que los posicionó como un antagonista inevitable para la nación de Israel, que en ese mismo tiempo emergía del desierto para reclamar la tierra prometida. 2 pueblos, con destinos entrelazados por la tierra y por la voluntad divina, se encontraban al borde de una confrontación que marcaría siglos de su historia. Si el origen y la fuerza de los filisteos han encendido tu curiosidad, prepárate para la saga de su confrontación con el pueblo de Israel. Suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe, y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de esta épica historia de batallas y destino. La llegada de los filisteos a las costas de Canaán no fue un evento aislado en el gran tapiz del tiempo.
coincidió con la emergencia de otra fuerza, destinada por la voluntad divina a reclamar la misma tierra, el pueblo de Israel. Liderados por Josué, los hijos de Jacob habían cruzado el Jordán, iniciando la conquista de Canaán, una empresa que los llevaría a enfrentarse con las naciones ya establecidas en la región. La franja costera filistea, sin embargo, con sus ciudades fortificadas y su superioridad militar, representaba un desafío formidable, una barrera que el pueblo de Israel no lograría subyugar por completo en los primeros días de la conquista. Así, dos destinos, uno impulsado por la expansión divina y el otro por la conquista y la colonización militar, chocaron en un espacio geográfico limitado. Los filisteos no eran un pueblo nómada o una simple tribu. Su confederación de 5 ciudades, Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón, era una entidad política y militar bien organizada, con un control férreo sobre sus territorios y una red comercial que se extendía por el Mediterráneo. Su posesión del monopolio del hierro, esa tecnología crucial que les permitía forjar armas y herramientas superiores, les otorgaba una ventaja decisiva en el campo de batalla frente a los israelitas, que aún dependían en gran medida del bronce. Esta superioridad tecnológica sería una fuente constante de poder y una herramienta de opresión. La tensión entre filisteos e Israel se hizo evidente desde los primeros días de la instalación de Israel en la tierra. Las tribus israelitas, al intentar expandir sus territorios, se encontraron con la férrea resistencia de los filisteos. No hubo una victoria total e inmediata para Israel en esta región costera. Ciudades como Gat y Gaza, que en un principio pudieron haber sido capturadas, pronto volvieron a caer bajo el dominio filisteo, demostrando la resiliencia y la fuerza de este pueblo guerrero. El período de los jueces en Israel, una época de ciclos de desobediencia y disciplina divina, fue un escenario constante de confrontación con los filisteos. Cuando Israel se desviaba del camino del Eterno, a menudo caía bajo el yugo de sus enemigos, y los filisteos eran, con frecuencia, los instrumentos de esa disciplina. Las narrativas de esta época están plagadas de relatos de opresión filistea. Los israelitas se veían obligados a depender de la ayuda filistea para afilar sus herramientas, lo que les daba a los filisteos un control aún mayor sobre la vida agrícola y militar de Israel. La humillación era profunda. El pueblo de Dios, sin armas de hierro propias, se encontraba a merced de sus vecinos más poderosos. Fue en este contexto de opresión que surgieron figuras heroicas, hombres y mujeres levantados por el Eterno para liberar a Israel. Jueces como Sansón, con su fuerza sobrenatural, se alzaron para desafiar el dominio filisteo. Las historias de Sansón, aunque llenas de hazañas individuales y actos de venganza personal, revelan la brutalidad de la confrontación, las batallas en la arena, las trampas de Dalila, el fuego y la destrucción que caracterizaban la lucha contra este enemigo implacable. Sin embargo, incluso la fuerza de Sansón, por sí sola, no logró quebrar el dominio filisteo de manera definitiva. Su historia fue un eco de resistencia, no de victoria total. Así, la relación entre filisteos e Israel no era de mera coexistencia. Era una lucha constante por la hegemonía territorial y cultural. Los filisteos, con sus ídolos, su tecnología superior y su organización militar, representaban una tentación y una amenaza constante para la pureza de la fe de Israel. Su presencia era un recordatorio perpetuo de que la tierra prometida no había sido completamente subyugada, y que la obediencia al Eterno era la única verdadera fuente de fortaleza frente a un enemigo formidable y persistente. La sangre y el sudor de la tierra costera de Canaán se convertirían en el escenario de una saga de confrontación que duraría siglos, moldeando el destino de ambas naciones. El período de los jueces, con sus ciclos recurrentes de opresión filistea, había sumido a Israel en una desesperación profunda. La superioridad tecnológica de los filisteos, su control sobre la forja del hierro y su organización militar centralizada los hacían parecer invencibles. La humillación de Israel era palpable,
Para afilar sus herramientas, debían recurrir a los herreros filisteos, pagando un precio exorbitante que mantenía a los israelitas en una constante desventaja, tanto agrícola como militar. La falta de armas adecuadas y la dispersión tribal de Israel, que carecía de un liderazgo unificado, los hacía vulnerables a los constantes ataques filisteos, quienes incursionaban en su territorio, sembrando el terror y el saqueo. La desesperación llevó al pueblo de Israel a un anhelo que, aunque comprensible, desafiaba su identidad como nación gobernada directamente por el Eterno. Clamaron por un rey humano, al igual que las naciones que los rodeaban. Querían un monarca que los unificara, que los dirigiera en la batalla contra los filisteos y que los librara de la opresión. La figura del profeta Samuel, el último de los jueces, fue la encargada de ungir a este primer rey. La elección recayó en Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, de imponente estatura y presencia. Su primer gran desafío y la prueba de su legitimidad como rey fue precisamente la confrontación con los filisteos. Bajo su liderazgo, Israel logró algunas victorias iniciales, liberándose temporalmente de la mano filistea. Sin embargo, la batalla por la hegemonía no estaba ni de cerca terminada. La confrontación más emblemática y dramática de esta era se dio en el valle de Elá, donde los ejércitos de Israel y los filisteos se enfrentaron separados por un profundo valle. Fue allí donde los filisteos desplegaron su arma más temible y su campeón más imponente, Goliat de Gat, un gigante de proporciones míticas, cuya sola presencia infundía terror en el corazón de los guerreros israelitas. Su armadura de bronce, su lanza como una viga de tejedor, y su desafío diario eran una burla constante a la fe y la valentía de Israel. Durante 40 días, el gigante filisteo desafió a los ejércitos de Israel, y nadie se atrevía a enfrentarlo. El silencio de Israel, su parálisis ante el terror que Goliat inspiraba, demostró la profunda crisis de su fe y de su liderazgo. Ni el rey Saúl, con toda su estatura y armamento, se atrevió a enfrentarlo. Fue entonces cuando un joven pastor, David, un muchacho aparentemente insignificante, movido por la indignación ante la afrenta al Dios de Israel, se alzó. Sin armadura, con solo su cayado, su honda y 5 piedras lisas, el joven David se enfrentó al gigante filisteo. La batalla entre David y Goliat no fue solo un duelo físico, fue un choque de civilizaciones, de fe y de poder. Goliat, confiado en su fuerza y su hierro, despreció al joven pastor, pero David no confió en armas humanas. Con un grito de fe en el Dios de los ejércitos de Israel, lanzó su piedra con una precisión mortal. La piedra se incrustó en la frente de Goliat, y el gigante se desplomó, inerte ante la mirada atónita de ambos ejércitos. David, usando la propia espada de Goliat, lo decapitó, sellando la victoria más inesperada. La caída de Goliat provocó el pánico en las filas filisteas y una persecución implacable por parte de los israelitas. Fue una victoria aplastante, un momento de liberación y de reafirmación del poder del Eterno sobre los dioses y la fuerza de los filisteos. Sin embargo, esta victoria, aunque monumental, no erradicó por completo la amenaza filistea. Su presencia en la tierra prometida, su poderío y su constante hostilidad seguirían siendo una espina en el costado de Israel durante las décadas venideras, especialmente durante el reinado de David, quien pasaría gran parte de su vida luchando por someterlos. Los filisteos se negaban a ceder su dominio, y su sombra continuaría cerniéndose sobre el destino de Israel. La caída de Goliat fue una victoria gloriosa para Israel, elevando a David de pastor a héroe nacional. Sin embargo, este triunfo épico no significó el fin del dominio filisteo. Al contrario, el camino de David al trono y su consolidación como rey estuvo plagado de constantes confrontaciones con este formidable enemigo. Los filisteos, con sus ciudades fortificadas y su persistente monopolio del hierro, seguían siendo la principal amenaza para la recién unificada nación de Israel. Cuando David aún era un fugitivo,
perseguido por el rey Saúl, en un giro irónico del destino, se vio obligado a buscar refugio en tierras filisteas, bajo la protección del rey Aquís de Gat, la misma ciudad de donde provenía Goliat. Este periodo, aunque humillante para un futuro rey de Israel, le permitió a David aprender de cerca las tácticas y la organización militar filistea. Fue una época de alianzas incómodas y de una astucia necesaria para sobrevivir en un territorio hostil. Una vez que David ascendió al trono de Israel, su reinado se convirtió en una lucha implacable por la supremacía. Los filisteos, al ver a un rey fuerte en Israel, no tardaron en reanudar sus incursiones. La Biblia narra múltiples batallas entre los ejércitos de David y las fuerzas filisteas. Estas no eran escaramuzas aisladas, eran campañas militares estratégicas, donde David, con el favor del Eterno, emplearía tácticas ingeniosas y una determinación férrea para someter a su persistente adversario. En una de las batallas cruciales, cuando los filisteos extendieron sus fuerzas en el valle de Refaim, David, en lugar de enfrentarlos directamente, consultó al Eterno. La respuesta divina fue inesperada. No debía atacarlos de frente, sino rodearlos y emboscarlos desde el lado de las balsameras. Y cuando escuchara el sonido de marcha en las copas de los árboles, entonces debía atacar. Esta obediencia estratégica le permitió a David asestar un golpe decisivo a los filisteos, confirmando que la victoria no dependía solo de la fuerza militar, sino de la guía divina. Poco a poco, a través de una serie de victorias, David logró lo que ningún otro líder israelita había conseguido: la subyugación gradual de los filisteos. Conquistó Gat, una de sus ciudades principales, y estableció guarniciones en sus territorios. Los filisteos, que antes habían dominado a Israel, se vieron ahora forzados a pagar tributo y a someterse a la autoridad del rey de Israel. El monopolio del hierro, que había sido su gran ventaja, se rompió, y el pueblo de Israel comenzó a fabricar sus propias herramientas y armas. Este periodo de las guerras de David contra los filisteos fue un crisol para la nación de Israel. Forjó su identidad como un reino unificado y soberano, capaz de defenderse de sus enemigos. Los filisteos, de ser los opresores constantes, se convirtieron en un pueblo subyugado, su poderío militar y su influencia territorial disminuida. Sin embargo, no fueron completamente erradicados. Las ciudades costeras filisteas, aunque bajo el control o la influencia israelita, mantuvieron una parte de su identidad y cultura, y su presencia, aunque ya no como una amenaza existencial, seguiría siendo un factor en la región. La sombra del mar Ejo, que había cubierto la tierra prometida por siglos, finalmente comenzó a retirarse, permitiendo que el reino de David floreciera en una paz relativa. Con el reino unificado bajo David, la balanza de poder en Canaán se inclinó decisivamente a favor de Israel. La era de dominio filisteo, que había durado siglos, comenzaba su lenta pero inexorable declive. Las victorias de David no fueron incidentes aislados, fueron parte de una estrategia deliberada para asegurar las fronteras de Israel y neutralizar a sus enemigos más persistentes. La pérdida del monopolio del hierro fue un golpe devastador para los filisteos. Una vez que Israel, bajo el liderazgo de David, pudo fabricar sus propias armas y herramientas de hierro, la ventaja tecnológica de los filisteos se evaporó. Los ejércitos israelitas, equipados ahora con armamento comparable o superior, pudieron enfrentar a sus adversarios en igualdad de condiciones, o incluso con superioridad. Esto no solo niveló el campo de batalla, sino que también impulsó el desarrollo económico y agrícola de Israel, liberándolo de la dependencia filistea. Aunque no fueron completamente erradicados, los filisteos se vieron forzados a una posición de subordinación. Sus ciudades, antes bastiones de poder independiente, ahora estaban bajo el yugo o la influencia de Israel. La Biblia registra cómo David estableció control sobre Gat y otras áreas, y cómo los filisteos, en algunos casos, se convirtieron en vasallos o incluso en mercenarios en los ejércitos de David. La guardia personal de David, de hecho,
incluía a algunos guerreros de Gat, una ironía que ilustra la profunda transformación de la relación. El reinado de Salomón, hijo de David, marcó un período de paz y prosperidad sin precedentes para Israel. Durante su gobierno, la influencia filistea se redujo aún más. El templo de Jerusalén se construyó como el centro de la adoración, y la nación se centró en el comercio y la sabiduría, en lugar de las constantes batallas. Las fronteras de Israel se extendieron desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, y su dominio se consolidó sobre los reinos vecinos, incluyendo lo que quedaba del poderío filisteo. Las incursiones y la opresión que habían caracterizado la relación en tiempos de los jueces y Saúl, ahora eran un recuerdo lejano. Sin embargo, a pesar de su disminución, los filisteos mantuvieron una identidad cultural distinta. Sus ciudades costeras, aunque controladas o influenciadas por Israel, continuaron siendo centros de su propia cultura, su idioma y sus deidades. Las narrativas posteriores de la Biblia, aunque se centran menos en las guerras directas con los filisteos, aún los mencionan como una entidad reconocida, un pueblo con el que Israel tenía interacción. La historia de los filisteos es un poderoso testimonio de la transitoriedad del poder terrenal. De ser una fuerza invasora y dominante, un dolor de cabeza constante para el pueblo de Dios, se vieron relegados a un segundo plano por el ascenso de una nación que, aunque más joven, estaba destinada a la supremacía bajo el favor divino. Su declive no fue repentino, sino el resultado de un largo y sostenido esfuerzo por parte de David, guiado por el Eterno, para asegurar la tierra prometida para su pueblo. Los filisteos pasaron de ser una amenaza existencial a una presencia menor en la gran narrativa de Israel, un pueblo que había desafiado y finalmente había sido superado por la voluntad divina. Aunque el apogeo del poder filisteo había quedado atrás con el ascenso de David y Salomón, su presencia en la región no se desvaneció por completo. A lo largo de los siglos siguientes, durante el período de los reinos divididos de Israel y Judá, los filisteos, aunque ya no representaban la misma amenaza existencial, continuaron siendo un factor en la compleja dinámica política y militar de la región. Su historia en este ocaso es una de resistencia intermitente y de menciones proféticas que sellarían su destino final. Las escrituras posteriores a la era de David y Salomón ocasionalmente mencionan a los filisteos en contextos de incursiones menores o como vecinos con los que se mantenían relaciones, a veces hostiles, a veces de coexistencia incómoda. En tiempos de debilidad para los reinos de Judá o Israel, los filisteos aprovechaban la oportunidad para reafirmar cierta independencia o lanzar ataques limitados. Por ejemplo, en los días del rey Acaz de Judá, se registra que los filisteos habían invadido las ciudades de la Cefelá y del Negev, tomándolas y habitándolas, lo que muestra que su capacidad de operar militarmente no había desaparecido del todo, aunque ya no lograban una dominación a gran escala. Sin embargo, el destino final de los filisteos estaba sellado no por las espadas de Israel, sino por la voz de los profetas del Eterno. Varios de los profetas bíblicos, observando la persistente idolatría, la crueldad y la hostilidad de los filisteos hacia el pueblo de Dios, pronunciaron juicios divinos sobre sus ciudades. Profetas como Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Sofonías predijeron la destrucción de sus ciudades principales, Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón, y la eventual desaparición de su dominio. Estas profecías no eran solo advertencias, eran sentencias divinas. Hablaban de cómo la mano del Eterno se extendería contra ellos, de cómo sus ciudades se convertirían en desolación, y de cómo su prosperidad sería arrasada. Algunos profetas incluso insinuaron que, a pesar del juicio, un pequeño remanente de los filisteos podría en un futuro lejano volverse al Eterno y ser injertado de alguna manera entre el pueblo de Dios. Aunque la promesa principal de su destino final era la desolación y la pérdida de su identidad distintiva como pueblo.
La historia de los filisteos en este periodo final es la de un pueblo que, a pesar de sus logros militares y su rica cultura, no pudo escapar a las consecuencias de su idolatría y su persistente oposición al plan divino. Aunque lograron sobrevivir a la caída de muchos reinos y civilizaciones a su alrededor, su existencia como una entidad poderosa y cohesionada estaba destinada a desaparecer. Las grandes potencias imperiales que seguirían, como los asirios, babilonios, persas, griegos y romanos, ejercerían su dominio sobre la franja costera de Filistea, erosionando gradualmente su identidad y su poder. Así, los filisteos, de ser la formidable sombra del mar Egeo que había aterrorizado a Israel por siglos, se convirtieron en un pueblo en declive, su destino profetizado y su legado, aunque histórico, condenado a desvanecerse en las arenas del tiempo. Su historia es un recordatorio de que, aunque el poder terrenal puede prevalecer por un tiempo, la palabra del Eterno tiene la última palabra sobre el destino de las naciones. A pesar de la disminución de su poder político y militar, la influencia de los filisteos no desapareció por completo de la historia. A lo largo de los siglos, su presencia en la franja costera de Canaán dejó una huella cultural y arqueológica distintiva. Las ciudades filisteas, incluso bajo el dominio extranjero, continuaron siendo centros de actividad, y sus gentes mantuvieron ciertos aspectos de su identidad mucho después de que su confederación de ciudades-estado dejara de ser una fuerza dominante. Arqueológicamente, los filisteos son identificables por su cerámica. Una alfarería policromada con motivos geométricos y de aves que contrasta con la de los pueblos semitas. Sus técnicas de construcción, sus patrones urbanísticos y sus prácticas religiosas, aunque evolucionaron, mantuvieron elementos propios. Los descubrimientos en sus principales ciudades, como Gat, Ascalón y Ecrón, han revelado templos, utensilios y una vida cotidiana que reflejaba una cultura con sus propias tradiciones y un nivel de sofisticación considerable. Su dominio del hierro, aunque eventualmente compartido, fue un motor de su prosperidad y les permitió comerciar con otras regiones del Mediterráneo. La persistencia de su nombre en la geografía es, quizás, uno de sus legados más duraderos. La franja costera que habitaron llegó a ser conocida como Filistea, y con el tiempo, este nombre evolucionaría para dar origen al término Palestina, una designación que en eras posteriores abarcaría una región geográfica mucho más amplia y que hoy conocemos con ese mismo nombre. Es una ironía histórica que un pueblo que fue el antagonista recurrente de Israel en sus propios textos sagrados haya dejado una marca toponímica que se mantendría por milenios. Los profetas bíblicos, al pronunciar juicios sobre las ciudades filisteas, no solo anunciaron su destrucción, sino que, en ocasiones, también vislumbraron un futuro donde un remanente podría, en los últimos días, volver al Eterno. Estas visiones, aunque minoritarias, sugieren una complejidad en el plan divino que abarca incluso a los antiguos enemigos. El destino de los filisteos, por lo tanto, no fue una simple aniquilación, sino una transformación y una absorción en el vasto crisol de pueblos y culturas que habitaron el Levante. Su historia sirve como un recordatorio de que, incluso los pueblos más formidables, con su tecnología avanzada y su poder militar, están sujetos a la voluntad divina y a las corrientes imparables del tiempo. Los filisteos, que desafiaron a Israel por siglos, terminaron por diluirse en la marea de la historia, dejando atrás solo vestigios arqueológicos y un nombre que, irónicamente, perduraría mucho más que su propio imperio. A medida que los imperios se alzaban y caían en el antiguo cercano oriente, el destino de los filisteos, aunque persistente, se dirigía hacia una disolución gradual. Las grandes potencias como el imperio asirio, luego el babilónico, el persa, el griego y finalmente el romano, ejercerían su dominio sobre la franja costera de Filistea. Con cada nueva conquista, la identidad distintiva de los filisteos se veía erosionada,
Sus ciudades pasaban de mano en mano y su cultura se mezclaba con la de los conquistadores. Las invasiones asirias, particularmente crueles, diezmaron las poblaciones de las ciudades filisteas, llevando a cabo deportaciones masivas y repoblando las áreas con gentes de otros territorios. Este método, común en la política asiria, buscaba borrar la identidad nacional de los pueblos conquistados, mezclándolos hasta que perdieran su cohesión cultural y religiosa. Las gloriosas ciudades filisteas que una vez desafiaron a Israel, se vieron ahora sometidas a una potencia mucho mayor y más brutal. Luego, los babilonios continuaron este proceso, saqueando y subyugando lo que quedaba del poder filisteo. Los persas, aunque más tolerantes, mantuvieron su dominio, y las ciudades filisteas se convirtieron en simples provincias dentro de sus vastos imperios. Con la llegada de Alejandro Magno y el imperio griego, la helenización se intensificó, y la cultura griega comenzó a penetrar aún más profundamente en las costumbres, el idioma y la arquitectura de la región costera, diluyendo aún más la herencia filistea. A lo largo de estos siglos, los filisteos perdieron su capacidad de actuar como una entidad política o militar, independiente. Su tecnología del hierro, que una vez fue su gran ventaja, se volvió común. Sus deidades, como Dagón y Astarte, fueron eclipsadas por los panteones de los conquistadores o por el creciente monoteísmo. Poco a poco, el nombre filisteo dejó de referirse a una nación poderosa y pasó a ser una designación geográfica para la región costera que alguna vez dominaron. La historia de los filisteos en este largo ocaso es un testimonio de la fugacidad del poder terrenal y la inevitabilidad de la asimilación cuando un pueblo pierde su soberanía y su identidad se ve constantemente bombardeada por fuerzas externas. Las profecías bíblicas que anunciaron la desolación de sus ciudades y el fin de su dominio encontraron su cumplimiento en este lento pero implacable proceso histórico. El pueblo que había emergido de las brumas del mar para forjar un imperio en la tierra prometida, finalmente se desvaneció en el vasto tapiz de la historia, sus gentes absorbidas por las mareas de las civilizaciones conquistadoras. Su legado se convirtió en un nombre geográfico y en un recuerdo de las batallas épicas con el pueblo de Israel. A pesar de la disolución de su identidad política y la asimilación de su pueblo, la memoria de los filisteos no se borró por completo del mapa de la historia. Su legado más persistente, irónicamente, reside en la geografía y en el nombre de la tierra que una vez dominaron con puño de hierro. La franja costera que habitaron, desde Gaza hasta Jope, siguió siendo conocida, incluso por los nuevos conquistadores, como Filistea. Con el paso de los siglos, bajo el dominio de los griegos y posteriormente de los romanos, el término Filistea evolucionó. Se transformó en Palestina o Palestina, un nombre que los imperios utilizaron para designar una provincia romana que abarcaba una extensión geográfica mucho más amplia que la original tierra de los filisteos. Esta designación, que comenzó con la estrecha franja costera de los antiguos adversarios de Israel, se expandió para abarcar Judea, Samaria y Galilea, dando nombre a toda la región que hoy conocemos. Es una curiosa vuelta del destino que un pueblo que fue el antagonista recurrente en las narrativas de Israel, y cuyo poderío fue finalmente quebrado, haya dejado una marca toponímica tan duradera en una tierra tan central para la historia de la fe. La arqueología moderna, sin embargo, ha desenterrado las ruinas de sus ciudades y ha revelado los secretos de su cultura. Los descubrimientos en Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón han sacado a la luz la sofisticación de su alfarería, sus prácticas religiosas y su dominio de la metalurgia. Estos hallazgos han permitido a los historiadores y arqueólogos reconstruir la vida de este pueblo enigmático, dándoles una voz que la historia bíblica, naturalmente, se enfoca más en sus conflictos con Israel. La riqueza de sus artefactos habla de una civilización vibrante, que aunque finalmente absorbida, tuvo un impacto significativo en el desarrollo cultural y tecnológico del antiguo Levante. Así, los filisteos, un pueblo que surgió del mar,
que forjó un imperio efímero en la tierra prometida y que luchó incansablemente contra Israel, dejaron su huella. Su historia es un recordatorio de que cada pueblo, cada cultura, por pequeña o grande que sea su narrativa en los textos principales, contribuye al vasto y complejo tapiz de la historia humana, y que, a veces, el legado más perdurable no es la victoria militar o el imperio que se desvanece, sino la huella indeleble que se deja en la memoria de la geografía y en el eco de las antiguas leyendas. La historia de los filisteos, desde su misterioso origen como pueblos del mar, hasta su eventual disolución en el crisol de imperios, es una saga de constante desafío y una lección perenne en la narrativa de la fe. No fueron un pueblo pasajero, fueron un antagonista formidable y persistente, forjando su identidad en la lucha por el dominio sobre la tierra prometida a Israel. Su fuerza residía en su poderío militar y su avanzada tecnología del hierro, elementos que les otorgaron una superioridad decisiva sobre sus vecinos por siglos. Sus 5 ciudades-estado costeras se alzaron como bastiones de su control, desde donde lanzaron incursiones y mantuvieron a Israel en una constante presión. La sombra filistea no fue un mero telón de fondo, fue la gran prueba que obligó a Israel a unificarse, a buscar un rey y a clamar más profundamente a su Dios. Pero el ascenso y la caída de los filisteos también son un testimonio de la soberanía divina sobre el destino de las naciones. Su dominio, por formidable que pareciera, no era eterno. La victoria de David, un hombre guiado por el Eterno y sin la ventaja del hierro, marcó el inicio de su declive. A pesar de su resistencia, las profecías de los antiguos mensajeros se cumplieron anunciando la desolación de sus ciudades y la eventual pérdida de su identidad como pueblo. En la actualidad, los filisteos son un eco de un pasado distante, revelado principalmente a través de los descubrimientos arqueológicos que dan testimonio de su cultura y su sofisticación. Su nombre, transformado en Palestina, perdura en la geografía, un irónico legado de un pueblo que fue el adversario central en la historia de Israel. La narrativa de los filisteos es un recordatorio de que incluso los enemigos más implacables y las fuerzas más poderosas están sujetos a un poder superior. Son un símbolo de la adversidad que, aunque dolorosa, a menudo sirve para forjar el carácter y reafirmar la fe de aquellos que confían en el Creador. Su historia nos enseña que el destino de las naciones está en la mano de lo divino, y que la persistencia de la fe puede prevalecer incluso contra la espada de hierro. Si esta inmersión profunda en la épica historia de los filisteos ha ampliado tu visión de la historia antigua y las complejidades de la fe, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las fascinantes verdades de la palabra de Dios y sus misterios.